Es decir, que aunque nos retiramos, aunque no estamos en la sesión, incluso hay hermanos que entiendo que están en el grupo WhatsApp, pero no están ahora presentes. Ellos también queremos hacerlo parte de esta labor de pensar en el tema de la educación cristiana durante 4 días. Entonces no es solo lo que se refiere propiamente al tiempo de la charla, de la conferencia. Para eso hemos abierto un aula WhatsApp. Normalmente lo llamamos grupos, pero el aula WhatsApp funciona como un aula normal, donde estamos presentes de manera virtual. No es para mandar memes ni noticias que están sucediendo al otro lado del mundo. Tiene que ver con esto que estamos iniciando hoy. No es posible, por ejemplo, que todos puedan expresar alguna idea, alguna consideración sobre alguna de las proposiciones compartidas en la charla, pero a través del grupo WhatsApp sí es posible tener un foro permanente a lo largo del día. Habrá algunos materiales de apoyo que llegarán a través de esta vía, y esta también será una vía importante en la que usted podrá expresar desde sus preguntas, comentarios e ideas que usted ha escuchado acerca del tema, etc. Entonces, los detalles los van a ir viendo a medida que vayamos usando el grupo y vayamos interactuando a través del grupo. Voy a permitirles hacer una presentación rápida de ustedes, pero después del primer texto. Vamos a ver 3 textos rápidamente. El primero de ellos está en Mateo 28. Ustedes lo conocen con el nombre de la Gran Comisión. Mateo 28 comienza con una declaración. Hay 4 todos. Pueden ver la palabra todos en 4 ocasiones diferentes, y las 4 afirmaciones de todos son claves para entender la Gran Comisión. Para empezar, en el verso 18, Jesús se acerca a sus discípulos y les habla diciendo, recuerden, así inicia la Gran Comisión: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, el primer elemento de la Gran Comisión es el fundamento y la razón por la cual la llevamos a cabo. Y es porque toda potestad le ha sido dada al Señor Jesucristo en el cielo y en la tierra. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Bueno, porque aquí en la tierra hay una guerra de educaciones. ¿Conocen el origen de la palabra educación? El significado etimológico, de dónde se desprende la palabra educar. Bueno, hay que empezar por ahí entonces, ¿verdad? Educar está formado por 2 raíces. Ex, que significa afuera, pero que al combinarse con ducere, que es la segunda parte, que significa guiar. Entonces es guiar hacia afuera. Da la idea de que algo ha estado varado en un sitio y requiere que alguien indique el camino de salida de ese punto donde se encuentra algo o alguien, y sea educere, conducido, guiado, apoyado para moverse de ese punto a otro. Lo interesante aquí es quién determina hacia dónde moverse. ¿Sí? Quedamos claro que educere es entonces salir de un punto y ser guiado hacia otro, pero ¿quién determina en qué dirección debemos movernos y por cuál autoridad? Porque alguien me puede decir a mí, usted debiera moverse de este punto donde se encuentra y debiera moverse aquí el otro. Y yo responderle, ¿y usted quién es para que me diga eso? Qué interesante su opinión, pero no me interesa, porque no hay una razón por la cual yo tenga que obedecer su opinión. Aquí el Señor Jesucristo, recuerde, antes de decir vayan y enseñen, lo primero que dejen claro es que Él tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra para dar la orden de ir y enseñar.
Por eso hay que comenzar por aquí. ¿Por qué llevamos a cabo la Gran Comisión? Vea que no es porque las almas se pierden, eso es verdad, pero no es la razón por la cual hacemos la Gran Comisión. La Gran Comisión es que la potestad de Cristo debe ser anunciada, declarada, vivida, establecida, defendida, impulsada, propagada, entronizada en todas las áreas de la vida, porque Él tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Aquí empieza la parte negativa. Siempre hay una parte negativa en toda exposición. Y es que el hombre que no conoce al Señor, que no reconoce esta potestad, se toma la atribución de decirle a los otros hombres: sí, efectivamente, tú debes moverte de aquí para allá, pero no a partir de la potestad del Señor Jesucristo. Tú muévete de aquí para allá, no sé, porque necesitas escalar socialmente. Entonces, edúcate para que escales socialmente. No es porque el Señor tiene toda potestad, es porque estás viviendo en un entorno donde hay que escalar socialmente. Si yo usara esa declaración como motivación para mis estudiantes, estoy dejando de lado la potestad del Señor Jesucristo. Ahora, ¿significa eso que al educarnos no se puede escalar socialmente? Por supuesto. Pero la razón principal es porque Él tiene toda potestad. Quiero estudiar todo lo que tenga que ver con el mundo de Dios bajo su potestad. Ahora, ¿qué significa esto de bajo su potestad? Por ejemplo, pensemos en el dinero. Qué buen tema. ¿Quién tiene potestad sobre lo que hoy llamamos dinero? ¿Tiene Dios una opinión sobre ese tema? ¿O es algo así que escapa a esta declaración de que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra? Una de las malas noticias es que la iglesia del Señor Jesucristo cree, una buena parte, que existe un ámbito donde Dios no tiene ninguna opinión. Como quien dice: esto que dije es un poco poético, lo quise impresionar con esto de toda potestad me da en el cielo y en la tierra. En realidad es una forma porque quiero inspirarlos a que soy alguien muy poderoso, pero hay muchas áreas en las que ustedes son libres de determinar por ustedes mismos, tal vez hasta de forma democrática, votando entre ustedes, qué quieren hacer con esa área. Ejemplo, la economía. Dice en la Escritura, cuando Él dice que vayamos y enseñemos todas las cosas, ¿la economía está incluido dentro de todas las cosas? ¿O ese todas las cosas son todas las cosas pertinentes a la iglesia? Todas las cosas pertinentes a la oración, al evangelismo, pero no todas las cosas como la educación, las artes, la ciencia, la jurisprudencia. ¿Me explico? Entonces, la primera declaración, o la tomamos tal como está ahí, con un compromiso de que la potestad del Señor Jesucristo sobre los cielos y sobre la tierra, tal y como Él lo declara, sea parte del currículo educativo, de modo que como profesor estoy ahí en representación de la potestad o de quien ha dicho que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Un profesor que no es cristiano no parte de ese punto. Un profesor que no es cristiano se para ahí frente a sus estudiantes y reclama alguna potestad, tal vez la potestad del Estado o la potestad de su propio intelecto. ¿Sobre qué bases usted me dice que esto que me está enseñando es verdad? El que escribió los libros de texto hizo una selección, si ya se han fijado en los libros de texto, y Cristo no aparece como el Señor de toda potestad. ¿Quién le dio potestad a ese ser humano para dejar de lado del currículo al que tiene toda potestad? Entonces aquí es donde el creyente entra en este conflicto y dice: o él tiene toda potestad, o
usamos eso en nuestros cánticos, ¿verdad? Decimos Jesús es rey, como acabamos de cantar, pero en realidad creemos que ese es un reinado poco poético o que solo alcanza a las dimensiones de nuestro corazón, la vida individual, pero que no tiene nada que decirle a estas diferentes áreas: ciencia, arte, jurisprudencia, elaboración de las leyes de la nación. Ahí Cristo no se involucra, ¿ok? O está la idea que dice, hermano, todos esos son parte, propiedad del diablo, pero no es esta declaración. Dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Paréntesis, chicos, en realidad una parte de la tierra, porque hay una otra parte que Satanás la tiene. Entonces, otra vez, estoy siendo hiperbólico cuando les digo toda potestad. No, hay una parte que no entra bajo mi potestad. Entonces, estamos entendiendo que antes de dar la orden de ir y enseñar, vean que la gran comisión es una labor educativa. Dice, vayan y enseñen a las naciones. Antes, el primer paso es el primer todo. ¿Quién tiene toda potestad en el currículum? Si Él es el creador de todas las cosas, ¿quién tiene la potestad de interpretar para mí el significado de eso que Él ha creado? Un profesor que no es cristiano y que da una clase de historia no parte del hecho de que el Señor gobierna esa historia. Los que elaboraron el currículo tampoco partieron de ese punto y hicieron una selección de hechos, dejando de lado también otro montón de hechos, y el estudiante inteligente debe hacerse la pregunta: ¿por qué dejaste de lado ese hecho? ¿O por qué me cuentas ese hecho a medias? ¿O lo cambias totalmente? Uno de los cursos que me toca dar en el colegio es un curso de razonamiento crítico. Y ahora estamos con lectura crítica. Y les decían en una de las lecturas, bien, joven, ¿alguien sabe quién es Pocahontas? Y entonces, Pocahontas es indígena. Una muchacha, era cantante. Era cantante. De veras, sí. Y cuando llegan los ingleses, profe, se enamora del inglés. Sí, de veras. Sí. Y tenía una abuela. Pero el espíritu de la abuela estaba en el árbol. Vean lo que está sucediendo. Los muchachos, jovencitos de 8º año, van a ver una película y asumen que les han dicho la verdad. Y cuando les pregunto, su fuente primaria para hablar de este personaje es lo que Disney hizo. Cuando me terminan de decir toda esta historia, les digo, ¿saben qué nombre adquirió Pocahontas cuando se hizo cristiana? Pocahontas se hizo cristiana. Que yo tengo otra película. Es la película de la verdad. ¿Por qué? Salieron del cine o la vieron en la casa y llegaron a la conclusión de que era verdad. Yo no me quedé ahí. ¿Por qué? Porque Disney no tiene toda la potestad. Y cuando estoy viendo la película y digo, pero esa no es Pocahontas. Pocahontas tenía 11 años cuando conoce a John Smith. Y él tenía 27. No hay tal relación que Disney inventa porque necesita vender una película. Nos roba una herencia, les dije a las muchachitas, a las jovencitas, nos roba una herencia cristiana, porque si usted acepta esa narración, entonces usted no ve una herencia cristiana que rescatar en una indígena que lucha contra los ingleses, es secuestrada, es violada, y en medio de la vivencia más terrible que está viviendo, conoce la fe cristiana. Su esposo la lleva a Inglaterra. Ella es hija de un jefe Powhatan, y cuando se hace cristiana y se hace bautizar, ella no quiere ser conocida con el nombre de Pocahontas. Es un apodo, ese no es su nombre, por cierto. Ella se llama Manaoke.
Y los indígenas no le daban su nombre verdadero a los extranjeros. Así que el apodo que se pone es Pocahontas, que significa chica traviesa. Pero cuando se hace cristiana, decide ponerse el nombre de Rebeca, porque había leído su Biblia, le había impresionado la biografía, y ella quería que cuando le preguntaran sobre lo que ella quería comunicar, ya no quería comunicar que era una chica traviesa, sino Rebeca. ¿Sí? Se casa con John Rolfe, vivió tan solo 21 años. 21 años. Fue la primera, aprendió inglés, fue traductora, ¿verdad? Para su padre. Intervino en la negociación para liberar rehenes entre sí. La cambiaron por un barril de cobre. Y los muchachos, ¿me estás mintiendo, profe? ¿No? Vamos a ver las fuentes primarias. Así que ustedes deben tomar una decisión ahora. ¿Cuál historia es verdad? Pero en lectura crítica también debes hacerte la siguiente pregunta: ¿por qué razón Disney tomaría esta historia y me la narraría así? Pero también tenés que hacerte la segunda, y es: ¿por qué razón yo la acepté como verdad? ¿Ven la implicación práctica de decir toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Entonces, cuando el historiador, que bueno, eso no es un historiador, obviamente, ¿no? Disney no tiene esa intención, nos roba esa herencia cristiana de aprender de una vida que le da la espalda a los ídolos indios y abraza al Dios del hombre blanco. Tuvo que ser un proceso de conversión extraordinario, porque de pagana adoradora de ídolos y violada por ingleses que decían servir al hombre blanco, termina abrazando al Dios del hombre blanco. El esposo la lleva a Inglaterra y ahí conoce personalmente al rey Jacobo I, el mismo de la King James. Él la recibe en su trono y le da el título de Lady Rebecca. Cuando iba a regresar a América, enferma y muere, así que no logra regresar a su tierra. Hay un hijito de ella que le sobrevive y actualmente hay más o menos como 500,000 de descendientes de ella, ¿verdad? Que son informados a través de una oficina especial que le da seguimiento a quienes son los descendientes. Entonces, al rato alguno de ustedes tenga sangre de boba también, ¿verdad? De Pocahontas. Pero vean qué interesante, nosotros decimos toda potestad, el Señor es el rey. Bueno, si Él es el rey, ¿por qué nos dejamos robar la narrativa histórica? Entonces, de alguna manera tenemos este conflicto de hacer estas afirmaciones del reinado del Señor Jesucristo, pero mientras las hacemos, no sé, tal vez estemos pensando como en un comercial de aerolínea, ¿verdad? Sobre el cielo, sobre las nubes blancas del reinado del Señor Jesucristo, y no volver a ver a todas las áreas, incluyendo la historia, y decir, ¿qué potestad hay mostrándose en esta historia? Solo les comento una de las varias lecturas que han resultado para los muchachos interesantes, pero es una vivencia de la fe como una fe cristiana que no se deja robar su herencia, porque toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y cómo es lesionada esa potestad por el mundo? Renarrando para nosotros la historia. Y cuando yo me la creo, me han asaltado. Aunque yo sigo diciendo con mi boca que Cristo es el Rey. Ese es el primer todo. El segundo todo está en el verso 19. Por tanto, recuerden, la gran comisión halla su punto de partida en esta potestad. Por tanto, si así es, si Él tiene toda esa potestad, entonces, mientras van, porque van a ir, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el original no existe el imperativo id, no está la orden id, sino más bien un gerundio que dice: yo doy por eso que ustedes van a ir.
Porque si efectivamente tengo la potestad que acabo de decir que tengo, ustedes van a vivir sus vidas normales, yendo, andando por la vida, pero ahora van a tener un propósito. Esas naciones requieren saber quién tiene toda potestad. Y entonces, en la educación cristiana, quien enseña ciencias, quien enseña artes, quien enseña historia, quien enseña idiomas, parte del hecho de la potestad del Señor. Y por eso hay que hacerse una pregunta, y es: ¿qué ha dicho Dios acerca de la materia que estoy enseñando? ¿Sí? Hago un altito aquí porque a veces está la idea de que la educación cristiana es añadirle a la educación que ya se recibe en las aulas no cristianas, añadirle algún elemento cristiano. Eso se llama educación incidental. Por ejemplo, cuando era niño y me enseñaron a sumar, decían 3 naranjas más 2 naranjas, 5 naranjas. Y ahora en educación cristiana sería 3 ovejitas de David más 2 ovejitas de David, 5 ovejitas de David. Eso es incidental, ¿verdad? Porque tomo elementos que están mencionados en la Biblia y quito los elementos que se usaban o se usaron cuando me enseñaron a sumar, y ahora traigo elementos que menciona la Escritura. Pero eso no es educación cristiana, ¿verdad? Porque el estudiante inteligente dice: me estás paqueteando, solo estás cambiando los elementos no cristianos y poniendo elementos cristianos que no modifican en gran manera, por ejemplo, en este caso, los axiomas matemáticos. Así que este altito es con el fin de, una vez más, comprender que la educación cristiana debe partir de los presupuestos de la fe cristiana. El punto de partida es esta potestad. Cuando llegamos a la parte del verso 20, ahora ya estamos en el 20, ahora sí tenemos la orden de enséñenles. Entonces, la gran comisión fundamentalmente es enseñanza. ¿Sí? Enseñanza. Y esta enseñanza es para que guarden todas, ahí está el otro todo, el tercero, todas las cosas que os he mandado. Y por supuesto cabe la pregunta: ¿cuáles son todas esas cosas que Él ha mandado? Una vez más, la perspectiva reduccionista de la fe dice: bueno, lo que Él ha mandado es que oremos y alabemos y ofrendemos y visitemos a los enfermos. Pero sobre ciencias y sobre las leyes y sobre el arte y sobre gobierno y sobre economía, yo no oigo que Él haya mandado algo. Entonces enseñamos parte de lo que Él ha mandado, mientras que hay otras áreas a las que le adjudicamos potestad al hombre para que ese hombre diseñe autónomamente, de espaldas a Dios. Autonomía significa auto, yo no mo ley, yo soy la ley. Así que si vamos a abordar el tema de la economía, Dios no tiene nada que decir, Dios es silenciado y los hombres nos ponemos de acuerdo para imprimirle significado, darle orientación, y luego escribimos currículums educativos para que todo el resto de los pobladores sigan esta visión autónoma, por ejemplo, de la economía. Como no está el lenguaje típico de la oración y aleluya y amén, entonces consideramos que esa es educación neutral. Pero si lo que dice el verso 18 es verdad, entonces no puede haber educación neutral. Si lo que dice el Señor Jesucristo, que Él tiene toda potestad, en el cielo no tenemos problemas, ¿verdad? ¿Sí? En el Padre Nuestro dice el Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. O sea, que ahí el Señor no tiene conflictos. Nuestro conflicto es aquí, en la tierra. Y aquí en la tierra, entonces tenemos una labor educativa. Y sobre esa labor educativa, Jesús dice que Él tiene toda potestad.
Entonces imagínense ustedes, un padre cristiano, un docente cristiano toma un libro de texto y empieza la tarea de sopesarlo en términos de Mateo 28, 18. Necesita algunas herramientas para hacerlo, no solamente la buena intención, y vamos a estar hablando de hecho de eso a medida que vamos avanzando. ¿Quiere respirar? Respira entonces. Que vi que algunos estaban reteniendo la respiración. Llevamos 3 todos, pero el principal de ellos es toda potestad. Si yo le digo a mi hijo que esa área particular de estudios Dios no tiene nada que decir, entonces la conclusión de un niño inteligente es: entonces Cristo no tiene potestad en esa área. ¿Quién decide, papá, qué es la verdad en ese ámbito? Como mis estudiantes que pensaron que Disney tenía la potestad de narrar esta vida, cercenando su significado y robándole a las jovencitas cristianas, especialmente el hecho de que se hicieran la pregunta de qué puedo yo aprender de una jovencita que vive tan solo 21 años y que tiene un impacto tan grande, para que se desarrollara, por cierto, la primera colonia inglesa en América, que es la colonia de Jamestown, que llegó posteriormente a ser cabeza importante en la fundación de lo que hoy conocemos como Estados Unidos de América. Así juega ella un papel crucial, pero alguien se tomó la potestad de narrarme otra historia y yo, de espaldas a la potestad de Cristo, me la tragué. ¿Han de creer ustedes que hay adultos que también lo creían? ¿Sí? Mis alumnos, como parte de la tarea, profe, podemos preguntar entre los adultos que conocemos, es que no nos queremos sentir solo nosotros tontos. Bueno, es un trabajo que ustedes quieren hacer, vayan. Y sí, fueron e indagaron y volvieron y me dijeron, efectivamente, también algunos, y bien, algunos son cristianos, sí, y muchos de ellos son cristianos, me decían. Qué interesante, en un curso de razonamiento crítico. Vamos con el cuarto todo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del aión. Sí, nuestros traductores pusieron ahí mundo, pero en realidad es otra palabra, aión, que significa la era. Pero no nos vamos a complicar hoy con esa, por lo menos hoy martes. ¿Okay? Vamos a ver esta promesa de estar con el pueblo de Dios, pero con el pueblo de Dios que está cumpliendo esta gran comisión. ¿Sí? No podemos arrancarla del contexto y decir, el Señor dice aquí que Él estará conmigo todos los días de mi vida, mientras desconocemos la potestad del Señor sobre los cielos y sobre la tierra. Así que este es el primer texto de 3 que vamos a mirar. Así que recuerden los 4 todos: toda potestad, todas las naciones, todas las cosas que Él ha mandado, con la promesa de todos los días hasta el fin del mundo. Ok, aquí hay algunas preguntas que creo que surgen con facilidad y es, ¿cómo hago? Porque todos nosotros, creo yo, la mayoría de nosotros, fuimos entrenados por gente que no, cuando fuimos a la escuela, por gente que no conoció esto. Y como resultado, de ahí hay un montón de cosas que nosotros pensamos que son verdad y que así las comunicamos también. ¿Sí? Entonces, 2 preguntas que surgen. La primera, una proposición que quede muy clara. ¿Es posible una educación neutral? No, porque requiere un punto de potestad. Alguien asume la potestad. Si es don Carlos Marx, entonces esa educación será marxista. ¿Sí? Si fuera Nietzsche, entonces ese currículum será existencialista o Jean Paul Sartre. Si fuera
pienso, luego existo, será cartesiano, ¿sí? O el más loco de todos, como David Hume, que rompió la relación de causa y efecto. Dice que ni siquiera podemos estar seguros de que el sol va a salir por el este mañana, ¿sí? Ni siquiera eso podemos estar seguros, dice, imagínense. Y ese es de los grandes pensadores. Entonces, reconociendo que fuimos discipulados, porque la educación es eso, discipulado. No, ¿están de vacaciones o ya aquí? La próxima semana. Ok, entonces, mañana todos los estudiantes de Ciudad Quesada irán a una sesión de discipulado. Ellos están en discipulado permanente. Alguien asume la potestad de que eso que les están diciendo es verdad. ¿Sí? Entonces no estamos pensando en la educación cristiana como la que se da en la iglesia, aunque por supuesto esa resulta motivo de mención en esta conversación. Pero toda esa juventud de Ciudad Quesada es discipulada a partir de alguna potestad. Alguien que toma la autoridad para decir, esto es verdad, les vamos a decir esta parte, toda esta otra parte la quitaremos de aquí. Y la pregunta es, ¿por qué razón? ¿Con qué propósito? Lastimosamente, mucha de esa justificación viene por una visión mecanicista de la cultura y la sociedad. En la visión mecanicista, usted y los niños y los jóvenes son una pieza y están educándose para ocupar un día, un lugar en la gran maquinaria productiva. Solo somos piezas. Pero cuando entres al torno y te formen como tornillo, entonces saldrás como tornillo a buscar donde hay un hueco para ir ensartarte. Entonces todos, en esa visión mecanicista, todos somos clavos, tornillos, los poderosos son los martillos que nos incrustan en algún lado de la máquina y a eso lo llamamos trabajar. ¿De dónde viene esa visión? Así lo hemos aceptado. Y entonces el docente, de ahí, cuando le preguntan, ¿por qué debo yo estudiar? Dice, porque un día necesitas defenderte a ti mismo. Es la máquina. ¿Y la potestad de Cristo? ¿Y qué tal desde la juventud cristiana? Que se goza en la exploración del mundo de Dios. Él va a su sesión de discipulado a gozar porque está explorando el mundo de Dios. No, en la práctica no sucede así con mucha frecuencia. Entonces pensamos que el discipulado es lo que le damos a los muchachos el sábado, pero de lunes a viernes, la clase de historia, de matemáticas, de español, de inglés, de cualquier otra cosa que sea, como solo nos va a preparar para la pieza, entonces el impacto no va a ser significativo. Tenemos reportes alarmantes del abandono de adolescentes de la fe, pero alarmantes. ¿Sí? Y frente a eso hay que pensar muy seriamente. Y la respuesta está aquí, frente a nosotros. Dice, discipúlalos. Pero no con este discipulado que piensa que es una lección a la semana y luego el resto de la semana recibe 40 horas de discipulado donde Dios no aparece. Porque cuando estudia historia, mira, una guerra, el tratado tal por cual, y Dios no aparece. Conclusión, Dios es irrelevante. Dios aparece el domingo. Ahí parece que actúa, y solo en ciertas historias que están en este libro. Pero en el aula Él no es mencionado, Él no es honrado, Él no es reconocido. Pero el alumno inteligente dice, entonces Él no tiene toda potestad. Si es cierto que tiene toda potestad y Él es el creador de esta historia o de este fenómeno eléctrico, físico, químico, cualquiera que estén estudiando, entonces,
¿quién se tomó la atribución de dejarlo por fuera de la interpretación de estos hechos? Si es que él es lo que dice que es. Si este profe que me está hablando sabe que él es lo que dice que es, ¿quién es él para haberlo dejado por fuera de esta aula? ¿Y quiénes son los diseñadores de currículum para haberlo sacado del currículum? ¿Ven nuestra tarea? Va viendo por dónde va nuestra tarea. Entonces, 4 todos. Nuestro segundo texto, mañana, por cierto, mañana voy a poner una. ¿Tenemos las hojitas cortadas? Hojas sí. Ok. ¿De una vez? ¿De una vez? Ajá. Sí, Tienen que ser cortadas. No se pueden enteras. Es que solo van a usar. Muy perfecto. Ok. Solo van a usar la mitad. Ya ves. Sí. Mientras tanto, Ya se lo. esta hojita que les van a dar, esta hojita es para reaccionar. A veces lo haremos de forma verbal, a veces lo haremos en el grupo WhatsApp. Hoy lo vamos a hacer a través de una hojita para practicar, ¿ok? Pero vamos a reaccionar todo el tiempo, a lo largo de los 4 días y no solamente en la sesión. Pregunta. Si quiere responder públicamente, me lo dice, si no, que sea una pregunta retórica. ¿Ha recibido alguna vez una clase de matemáticas con un docente cristiano que conscientemente estaba mostrando la potestad del Señor Jesucristo sobre las matemáticas? ¿No? ¿O sobre la ciencia? ¿O sobre la historia? ¿O la educación física? ¿O la educación sexual? Interesante. Interesante. Vamos a nuestro segundo texto. Y después de este segundo texto, vamos a hacer el primer ejercicio de la hojita. Efesios capítulo 6, verso 4. Efesios 6, verso 4. Recordemos Mateo 28, 20. Enseñen que guarden todas. El tercer todas, ¿verdad? Enseñen que guarden todas. Vamos a ver uno de esos todos. Pablo viene enumerando una serie de responsabilidades. Se dirige al esposo, a la esposa. Y cuando llega al capítulo 6, verso 1, se dirige a los hijos y les dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces ahí tenemos algo de Mateo 28, 20. Dice: enséñenles que guarden todo. Bueno, esto es algo de ese todo para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Inmediatamente se vuelve a los padres y dice: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Por qué tenemos verso 4 después de versos 1, 2 y 3? Tenemos un adjetivo en el verso 1 que es: porque esto es justo. Sabemos lo que es justo. Justo es aquello que da una medida, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí, no sé, una regla de 1 metro y me dice: corte por favor ese trozo de madera que sea de 1 metro, pongo la regla y justo, ¿verdad? Corto, y entonces el trozo de madera ahora se ajusta al estándar, y entonces decimos que esa fue una acción justa. ¿Ok? Justo. Otra vez Mateo 28, 20. Que guarden todas las cosas, pero debe ser lo justo. Es decir, hay una medida. Y en cuanto a los padres, como él acaba de mencionar, honra a tu padre y a tu madre, ¿con qué medida? ¿Cuál medida? Ejemplo, mis padres no me pueden ordenar pecar.
Debo honrar a mi padre y a mi madre, pero no estoy obligado a obedecerlo si me ordenan pecar. No está en el que guarden todas las cosas, sino salvo aquello que es justo. Es decir, que se ajusta al estándar. Y en el estándar los padres no tienen la potestad de iniciar a sus hijos o incitar a sus hijos al pecado. Más bien dice: padres, hagan lo siguiente, no los provoquen a ira. Algunos piensan que esta frase significa: no los incomoden para que no se molesten. No. Esta expresión que tenemos aquí, una vez más dentro del contexto de lo que es justo, sería lo siguiente. Le digo a mi hijo varón: veo que hiciste tu lectura de 20 páginas hoy. Magnífico. Felicidades, hijo. Y luego a mi hija: veo que hiciste la lectura de 20 páginas. Perezosa. Deberías leer más. Pero mi hermano también acaba de leer 20 páginas. ¿Sí? El medir con medidas caprichosas. ¿Sí? Medir con medidas caprichosas. Eso no es justo. ¿Sí? Así que dice Pablo: padre, les voy a dar dos estándares. Van a criar a sus hijos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Esta palabra que aparece aquí, disciplina, no es la disciplina correctiva. La palabra que se usa ahí es una palabra sumamente rica en la cultura original. Era paideía. Paideía es de donde se toma ahora, por ejemplo, la palabra pedagogo, ¿verdad? Uno que enseña a niños. Pero la paideía era lo que hoy conocemos como cultura. Ustedes han oído, los que practican deportes, que dice: Juancito se ganó un trofeo por su buen desempeño en la disciplina del karate. Entonces, disciplina es todo lo que rodea ese deporte, que tiene hasta una forma de saludar, hasta los chistes que tienen ellos son propios de ellos, el trato que tienen con el sensei, el tipo de torneo al que asisten, la forma en que deben vestirse para competir. Todo eso sería esa disciplina. Lo mismo que si pensamos, por ejemplo, en el ciclismo, ¿verdad? Hay toda una cultura y los que participan del ciclismo hablan, tienen héroes y recuerdan competencias que los de karate, que son de otra disciplina, no están obligados a conocer, no lo tienen como héroes, no aspiran, mientras que los que son de esa otra disciplina pues desarrollan hasta su propio lenguaje, etc. Entonces, cuando Pablo dice: los van a criar en la disciplina del Señor, en la paideía del Señor, en la cultura del Señor. Entonces, ¿qué es esto? Cultura del Señor. La palabra cultura, que se ajusta mejor aquí a disciplina, la palabra cultura, como saben, es aquello que es el resultado de lo que a uno le da culto. Si esta sociedad le da pleitesía y honor a ciertas ideas, entonces tenemos una cultura que incluye cómo hacemos negocios, cómo elaboramos nuestras leyes, cómo enterramos a nuestros muertos, cómo establecemos relaciones matrimoniales o de noviazgo, cómo castigamos a nuestros criminales, cómo escogemos a nuestros gobernantes. Todo eso sería entonces el resultado de las ideas que honramos como sociedad. Le rendimos pleitesía y el resultado entonces visibles son los frutos de esas ideas, y por eso le llamamos cultura, porque hemos cultivado algunas ideas y luego dan como resultado de estas acciones que llamamos cultura. ¿Por qué tenemos violencia hoy? ¿Por qué tenemos una corrupción? Que bueno, ya ahora lo que uno toque se vea. Últimamente uno le hace así al suelo y pum, brota la corrupción. Todos los días salen en el periódico embarrados. Y toda esta gente muy educada, por cierto. Muchísimo, desde los estándares
que ellos nos dijeron que era la educación. Todos son gente sumamente educada. ¿Qué ideas entonces les dimos preeminencia como sociedad, de modo que hicimos una estructura que ahora está produciendo unos frutos de divorcio, violencia, mentiras, corrupción y el resto de cosas, ¿sí? Así que Pablo dice, críanos en la cultura del Señor. Eso significa el lenguaje, cómo se escogen los amigos y, por supuesto, cómo se estudia el mundo. Cómo se estudia el mundo. Si un profesor no conoce esto, puede ser mi aliado. A ver, el Señor me da a mí como padre el mandamiento. Recuerda que guarden todas las cosas. Recibo el mandamiento del Señor de criar a mis hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Por A o por B yo no puedo hacerlo de forma directa. Entonces me busco un tutor para que me ayude. Entiende ese tutor que no es cristiano esto, de manera que se vuelva mi aliado en el cumplimiento de este mandamiento del Señor. Ustedes saben lo que está sucediendo en las aulas. Están elaborando ejercicios a las espaldas de los padres, porque les vale el quinto mandamiento de honrar a padre y madre. Algunos diputados de nuestra nación han dicho abiertamente en la Asamblea Legislativa que los niños son propiedad del Estado. ¿Aparece eso en la Escritura de alguna manera? ¿Debe el cristiano quedarse impávido frente a tal declaración cuando hay unos tipos de estos que dicen tener la potestad de declarar que nuestros niños son propiedad del Estado? ¿Quién les dio esa potestad? ¿Debo quedarme tranquilo? ¿O el hecho de criar a los hijos en la disciplina del Señor me devuelve más juicioso a la hora de buscar un mentor para mi hijo que comparta mi visión? Si ese tutor no sabe qué cosa es la cultura del Señor, ¿cómo me va a apoyar? Y cuando le rinda cuenta al Señor por mi educación de mi hijo, dice, ¿a quién tú buscaste para que te ayudara a cumplir el mandamiento que yo te di? Es uno de los mandamientos de que guarde todas las cosas, que lo criara en la disciplina y amonestación del Señor. Y todavía no estoy tocando amonestación. Se la doy de una vez porque no quiero que se vaya sin hacer el ejercicio. La palabra amonestación es lo que la palabra original significaba moldear el pensamiento con palabras. Es decir, tiene que ver específicamente con el hablado, con lo que comunicamos, con lo que decimos. Y aquí es donde recordamos el tercer texto, Deuteronomio 6, que ese lo vamos a comentar en otro momento, pero ustedes recordarán que dice, estas cosas las hablarás de ellos. ¿Se acuerdan? Hablar. Cuando estés en el camino, al acostarte y al levantarte, pero si yo amonesto, es decir, hablo y estoy modelando esa mente, pero busco un mentor cuyo hablado no comparte mi esquema que el Señor me ha dado, ¿me puede ayudar? ¿O estoy provocando a ir a mi hijo? Porque cuando yo le hablo es un estándar, pero cuando le hablo a su maestro es otro estándar. ¿Se acuerdan que eso provoca la ira? ¿Cómo puedo justificar cuando mi hijo me pregunte, papá, ¿tú crees que Cristo tiene toda potestad? Oh, sí, hijo, por supuesto, cantamos Jesús es rey aquí en esta iglesia. Claro que sí. Entonces, ¿por qué pones a un mentor que no ama a Dios como mi mentor? Imagínense ustedes, es como si los niños judíos, el Señor los saca de Egipto y ya cuando están en la tierra prometida dice, bueno, mañana se alistan chiquitos, ¿verdad? Su mochilita, van a la escuela de Egipto, ¿verdad? Porque ya salimos de Egipto, pero ya están matriculados, así que regresan de Faraón y siguen aprendiendo que Él es el Señor, que Él hace crecer el río Nilo, que Él es la conexión entre el cielo y la tierra, pero ya salimos de Egipto, pero vayan de nuevo, imagínense. Entonces, recuerden Mateo 28:20, todas
que guarden todas las cosas. Aquí hay dos: criar en la disciplina, paideía, y amonestación. ¿Sí? La palabra amonestación ahí es noutesía en el original. Viene de nous, que significa mente, y tesos, sentirnos tentados a que no somos las personas aptas para eso. Entonces el desafío es llegar a ser aptos para eso. Ok, en su hojita sugiera 3 cosas que usted cree que debe tener la persona que responda a este desafío. En esa hojita, no tiene que ser una monografía, ¿verdad? 3 ideas, pero sí oraciones completas para comprenderle de forma completa. 3 características que debe tener la persona que asume el reto de brindar educación cristiana. Cuando digo educación cristiana, por cierto, no estoy pensando en que va a ser un docente de un aula, porque sus propios hijos les pueden hacer preguntas, entonces esa persona contestar. Así que por el momento no pensemos en el entorno de escuela, sino de alguien que responde desde una perspectiva cristiana cuando el chico tiene alguna pregunta de matemáticas, de español, de historia, de ciencias. 3 características que yo creo que debe tener la persona que asume este reto. La pregunta. Una pausa, un momentito, nada más. Perdón. 3 características que yo creo, que cada uno cree que debe tener la persona que asuma el reto de educar cristianamente. Por ahora no les preguntaré cómo cree usted que debe adquirir esas características, eso lo veremos más adelante. Y mañana, a lo largo del día, en el grupo WhatsApp va a aparecer otra pregunta similar, ¿ok? Que se puede contestar brevemente si usted quiere, para traer a la sesión de la noche, para empezar con esas proposiciones. ¿Ya le puso su nombre al papel? Por cierto. Entonces esta la traemos, perdón, no escuché yo. No, está siendo ya, contestada en ya. este momento. Ok. Sí, en este momento. Cuando terminemos la cuarta noche, usted va a tener una serie de herramientas, por ejemplo, una enciclopedia bíblica donde habla lo que Dios dice en su palabra sobre más de 20 asignaturas escolares, incluyendo astronomía, biología, química, física, etc. Va a tener varios recursos, es decir, no solo la idea es darte alguna charla, sino dejarte algunos recursos y orando al Señor que te afiles en ello. Te voy a ir mostrando cómo hacerlo, pero digo entonces que no está solo para tomar algunos apuntes, sino para ser equipado. Te vas a llevar recursos. ¿Listos? Hermana Nati. Ya voy a poner aquí. ¿Cómo atrás? No. Rodrigo. ¿A quién quieres pedirle que lea sus 3 características de las personas que están en estas mesas? Ok. ¿Una persona o 2? Una. Karina. Karina. ¿Qué? Ay, eso es injusto. Hermana Karina, díganos Karina está afilada. con toda confianza, ¿cuáles son las 3 características? Si tiene las 3, magnífico, que usted cree que debe tener una persona que asume el reto de educar cristianamente, en voz alta. Diga 1, 2 y 3. Pues
Bueno, la primera, conocimiento de la palabra de Dios. La segunda, temor de Dios. Y la tercera, tolerancia ante los desafíos y preguntas de los estudiantes o hijos o lo que sea. Magnífico. Hermana Karina, ¿a quién quiere usted decirle que lea sus 3 respuestas de los que están en estas Esta mesas? parte sí es dulce. Sí. Mira, salió más rápido del asunto, ¿ves? Te hice un favor. Te hice un favor. Ajá. A Marianita. Hermana Mariana, díganos cuáles son las 3 características que usted cree debe tener la persona que asuma el reto de educar cristianamente. El primero debe ser cristiano, Bien. verdadero. Número 2, debe conocer a Dios verdaderamente. Número 3, debe estar preparado para presentar defensa de la palabra de Dios. Muy bien. Hermana Karina, llévele por favor su hojita a la hermana Mariana. La hermana Mariana mañana, a lo largo del día, por favor, ore. Cada uno se está llevando una lista de oración. Ahora la hermana Mariana va a decir cuáles son las 3 respuestas y le dará su hojita a la persona que usted nombre. Y esa listita se vuelve su lista de oración para mañana, para usted llegar a ser la persona que tenga esas características. ¿A quién quiere darle su hojita y que lea sus 3 respuestas? ¿Cómo se llaman ustedes? Marco y Andrés. Andrea. Hermana Andrea, adelante. El primero, dar un ejemplo desde su manera de vivir. Segundo, tener una vida cristocéntrica. Y tercero, mostrar propósitos eternos en el entorno de lo que se vive. Bendito sea Dios. Hermana Mariana, entréguenle su hojita. No, usted ahora, ya leyó, ahora usted le da, escoja quién que no ha leído, que sea, que dé sus 3 respuestas. Recuerden, en el caso de la hermana Karina, la hermana Mariana y ahora ella, esta hojita se vuelve en su lista de oración para mañana. Oran que Dios desarrolle esas características en usted, pero también en los que están en estas mesas. Nos estamos jugando el destino de jóvenes y niños. Porque si cada uno de nosotros a que se compromete, los más bendecidos son gente que ni siquiera está presente ahora. Son niños, por ahora, son jóvenes. Y será un cambio de dirección en la vida y no están aquí. Y no necesitan estar aquí. Los que necesitan estar aquí son los que asuman este reto. Adelante, ¿quién quiere oír que lea sus respuestas? La más fácil. Bueno, yo puse educado desde una cosmovisión cristiana o educarse desde una cosmovisión cristiana. Buen punto. Modelo de que vive en el señorío de Cristo. Muy bien. Y diligente e intencional en las oportunidades de instruir. Excelente. Hermana, le da su hojita entonces a su esposo. Y ¿Tu nombre, hermano, es? Michael. ¿Y Michael a quién quieres oír? Y tú le das tu La hojita. primera. sí, de acuerdo. Perdón, ¿nombre? Marcia. Marcia. Ajá, bueno. Primero que nada, que Dios haya transformado su corazón, que sea un verdadero cristiano, que tenga un conocimiento verdadero de Dios y un conocimiento claro de la palabra también. Muy bien. Hermano Michael. Esta hojita es su lista de oración a lo largo del día. Quedan pocos ya por leer, ¿verdad? Bueno, solo queda mi hermana Ya, y y César. César. ¿Sí? Yo. Y también, sí. Hermana Marcia, ¿quién? Ya, Lili. Bueno, primero que tenga temor de Dios, ahí engloba que sea cristiano, que conozca a Cristo y demás. Alguien que esté dispuesto a hacerlo, que Dios haya puesto el querer y el hacer, y con conocimiento sobre los temas que va a enseñar, por supuesto. Y que tenga también sabiduría divina. Perfecto. ¿Su nombre? Yari, Yaris. con él. Con L, Yari. Ok. Entonces, esa es su listita de oración a lo largo del día. Pónganla en algún lugar visible y lo recuerdan. Es por usted y por los demás. ¿Sí? Si de veras nos equipamos, van a ser bendiciones a muchísima gente. ¿Quién leerá sus respuestas de los 2 hermanos que quedan? La hermana Natalia. Ana Nati.
Yo puse amor y temor del Señor, paciencia y comprensión por su generación, y un deseo ardiente de hacer la voluntad de Dios. Deseo ardiente. Sí, muy bien. ¿Le da su hojita? Mañana esa es su lista de oración. Que ore tal cual. Sí. 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 Y obviamente esa será a pedir las de César. Primeramente, el temor de Dios, creo que en eso todos estamos de acuerdo. Sí, total. Diligencia en el estudio de la palabra y en el estudio de la ciencia, en general, ¿no? Correcto. Y compromiso sincero con las dos anteriores. Muy bien. Entonces, hermana Nati, usted le da, y hermano César, ahí que fue la primerita, la que no había recibido ahorita. Ok, a esta altura, entonces todos nos llevamos un compromiso de oración. Gracias por haber compartido estas ideas. Mañana, a través del grupo, va a caer una preguntita, y en la sesión de mañana debes traer la hojita que te estás llevando, ¿sí? Y traes cara de que de verdad has orado. ¿Sí? Si entiende lo que escribió. Sí. Bueno, si necesita alguien ayuda para... Oramos por el don de interpretación. Todo tiene un nombre, ¿verdad? Así que llame a la persona si alguno no entendió. Entonces, llévese la hojita. Todos nos llevamos esto para orar. Mañana hay una preguntita muy breve a lo largo del día que posiblemente te ocupe unas 4 o 5 palabritas para comentar ahí, que es en adelanto al tercer texto. Y para mañana, porque hoy hemos hablado un poquito sobre los fundamentos, pero a través de estos 2 textos, mañana terminamos el tercero, para ver los 6 elementos claves de la educación cristiana. Recuerden, la buena intención y los cristianos pecamos de esto, nos emocionamos y juzgamos que emoción es equipamiento. No, emoción es una parte bonita que nos mantiene diciendo, bueno, vamos a avanzar un poco más, pero la emoción en sí misma no es equipamiento, ¿sí? Entonces yo me puedo emocionar mucho que me den un buen arma, pero si no me dedico a afinar la puntería, pues mi emoción no va a dirigir el tiro para dar en el blanco. Entonces, hablando de este temor que se quiere equipar, vamos a hablar de los 6 elementos clave que son, anótenlos de una vez: una visión del maestro. ¿Quién es el maestro? Ustedes han escrito por lo menos 3 características, pero para mañana es una visión del maestro. ¿Quién es capaz de hacer esto? 2, una visión del alumno. Una visión del alumno. ¿Quién es mi alumno? ¿Sabía usted que muchos docentes están tratando de enseñar a alumnos que no existen? Ejemplo, si ese docente está convencido de que Freud tiene la verdad, entonces el pecado está ausente de su modelo pedagógico. Y hasta donde ustedes y yo sabemos, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y una pedagogía que no toma esa realidad en serio, ya no está educando a seres que existen. Esa persona que Freud definió no existe. Pero ese profesor está convencido de que ese es el ser humano que tiene adelante y está fallando totalmente el blanco. Entonces, una visión cristiana del alumno. Tercero, una visión cristiana del conocimiento. ¿Qué cosa es conocer? ¿Qué cosa es el conocimiento? Bíblicamente, ¿cómo se adquiere? ¿Para qué se adquiere? Número 4, el propósito de la educación. ¿Para qué? Recuerda, educer, mover de un lado a otro, guiar de un punto a otro. ¿Para qué? Lógicamente ahí tendrá que salir
la gloria de Dios como propósito principal. Veremos cómo funciona. Número 5, y me reservaré el 6, es el currículum. El currículum, una visión cristiana del currículum. ¿Por qué se necesita un currículum? ¿Y qué cosa es el currículum? ¿Sí? Bueno, para saber el 6 tiene que venir mañana. ¿Qué voy a hacer? Para saber el 6 tiene que venir mañana. Sí. Ok. Oficialmente entonces estamos en 4 días de pensar sobre educación cristiana. Si puedes venir a la charla de mañana, todos estaremos muy contentos. No solamente yo, sino todos los que están aquí, porque se llevan un pedacito de cada uno en esta hojita y usted estará orando por ese hermano en particular, y estamos en una experiencia de 4 días. La charla entre 6 y 8 de la noche es la parte donde se brinda la orientación general, pero la vivencia es a lo largo de 4 días. Para el viernes no solamente tendremos claro algunos conceptos, sino que también tendremos algunas herramientas. Y yo espero que aunque terminemos el viernes, ofrecerme como apoyo de ese punto en adelante. Si usted dice, pastor, estoy pensando hacer esto o aquello, tengo tal idea, con muchísimo gusto, no te voy a decir, no, la charla ya terminó el viernes. Daniel me dijo que el viernes terminábamos y ya me voy. No, la idea es aquellos que asumen el reto de educar cristianamente, apoyarles para adquirir las destrezas. Y si usted me dice, bueno, quiero hacerlo con mis hijos, o tengo unos sobrinos y los voy a agarrar de conejillos de Indias a ver cómo me va, bendito Dios. Pero ayudarte a hacerlo realmente, no solo a escuchar sobre el asunto, ¿ok? Permítame orar entonces para cerrar esta primera charla. Padre, tú nos has enviado a discipular, y entendemos que eso significa enseñar a los demás a guardar todas las cosas. Para eso ocupamos un reconocimiento de tu potestad grande en nuestro propio corazón. Esto que mis hermanos han plasmado hoy de una gran visión, un gran entusiasmo, bueno, ese entusiasmo alrededor de tu potestad es por causa de que tienes toda potestad que nos motivamos, nos armamos, nos equipamos, nos entrenamos para esta labor. Eso sí, ocupamos instrucción de cuáles son todas aquellas cosas que tú deseas que las naciones guarden, no solamente los seres humanos individuales, sino las naciones como un todo. Pero las naciones están formadas de individuos. Y mis hermanos esta noche tienen un radio de alcance. En ese radio de alcance hay amigos, compañeros de trabajo, niños, jóvenes, que no tienen que estar aquí, pero sí pueden ser el objeto del amor y el interés de mis hermanos, de poder enseñarles. Quizá unos primos que le piden ayuda para una tarea, qué oportunidad para explorar lo que Dios ha dicho sobre el tema que esos nietos, sobrinos, primos piden, porque tienen un proyecto que realizar, y qué bueno poder abordarlo desde una perspectiva cristiana. Así que Señor, ayúdanos estos 4 días mientras caminamos juntos este proceso. Bendice esta congregación que nos recibe, que nos da hospedaje para celebrar esta serie. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Currículum viene de una palabra que significa carrera o sendero, curriculum en latín. Es el track que ponen los corredores. ¿Han visto esas líneas blancas? ¿Verdad? Entonces, a lo largo de 4 días estamos compartiendo un currículum, y no se refiere a un contenido, sino a una serie de vivencias, entre ellos, por ejemplo, orar unos por otros. Eso es parte del currículum. Y en la Biblia aparece la palabra currículum. Mañana preguntaré si ya identificaste cuál es la palabra que se usa en la Biblia para el currículum. Para saber, tenés que venir mañana. Sí. Gracias por el... Gracias, Padre. Con mucho gusto, César. Y a todos.
Bueno, mis hermanos, yo sé que hubo bastante que digerir, ¿verdad? En este tiempo. Si la experiencia que ustedes tuvieron ha sido como la he tenido en el pasado, se siente como que está tomando de un hidrante, agua, ¿verdad? Y pues hay muchas implicaciones de toda la información que hemos aprendido. Entonces, pues que el Señor nos ayude a irlo masticando cada vez más y digiriendo cada vez mejor, y que pueda ser, pues, rendir mucho fruto a lo largo de esta semana y más allá de esta semana. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, Dios mediante, y vamos a compartir el video esta noche para que usted se lo muestre a otras personas también, la primera ponencia, y si alguien se antoja y quiere venir, son más que bienvenidos. Pueden pasar la voz con toda confianza para que se vayan sumando otros. Las personas a quienes lo compartan pueden solicitar al entrar al grupo para así recibir las herramientas que se van a compartir. Sí, correcto. Eso es con una De hecho, él está activo. Ahorita pueden agregar. Sí, no. En este momento, como está el grupo, ustedes mismos pueden agregar. Si alguien dice, yo quiero ir, queremos ir, siéntanse en toda la libertad de añadirlo, siempre que sea alguien que de verdad va a venir, ¿verdad? Y que esté completo. Sí, recuerden, el grupo es un gran aula. La charla es solamente una parte de la experiencia, importante ciertamente, pero es la vivencia de los 4 días usando el aula virtual. Bien, quedamos así. Entonces, nos vemos mañana. Un abrazo a todos, que pasen muy buenas noches. Gracias, igualmente. Sí, Bueno, así, tal cual, que creo. Seguro lo vamos a cambiar para mañana, porque vamos a proyectar en todo caso. Sí.